Buen día, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual estaré explicando cómo conectarnos a una base de datos desde ASP haciendo un uso de una conexión y reutilizando el código. Vamos a aprender a cómo crear las diferentes funciones. Creamos una función en la clase que nos va a permitir conectarnos, otra función para desconectarnos a la base de datos, otra para mostrar cualquier tabla de la base de datos, para insertar, etcétera. Entonces, vamos a conectarnos a la base de datos que se llama biblioteca 2, que tiene la base de datos autor. Podemos hacer una consulta a esa tabla con la que estaremos trabajando. Y el objetivo de utilizar una clase es reutilizar eh, el código, reutilizar el código. Entonces vamos a hacer un select a la tabla autor y vemos que contiene algunos datos. Tenemos una función que se llama conectar, que me va a devolver un SQL connection. Creamos la cadena y acá vemos la cadena de conexión. Lo primero que debemos configurar es en el web config. En el web config usted debe agregar estas cuatro líneas. Cabe resaltar que estoy trabajando con Visual Studio 2010. En el connection string le agregamos un nombre a la conexión, que en este caso se llama biblioteca 2. El connection string va a contener lo siguiente: va a tener el data source, que puede ser la IP del servidor. En este caso las pruebas las estamos haciendo en la misma máquina, por eso le escribimos localhost. Escribimos el nombre de la base de datos, que se llama biblioteca 2. Y como el gestor de base de datos SQL Server tiene por defecto, cuando yo me conecto lo hago con seguridad de Windows, no tengo usuario y contraseña creados en la base de datos, solamente vamos a poner que tenga este tipo de seguridad. Para la parte de conexión lo que hacemos es que ocupamos este nombre que hemos configurado en el web config biblioteca 2. Y luego lo que hacemos es creamos un objeto del tipo conexión, del tipo SQL connection, y le enviamos la cadena que tenemos creada anteriormente. El objeto se va a llamar cn. Recuerden que esta función me va a devolver un SQL connection. Encerramos dentro de try catch para verificar si me está dando algún error, y lo que hacemos es abrimos la conexión y en este caso vamos a enviar un mensaje que diga conexión abierta. Lo que va a hacer es abrir la conexión, enviar el mensaje y retornarme conexión abierta y retornarme este SQL connection para yo poder reutilizarlo cuando lo necesite. Si verificamos el botón conectar, de donde yo llamo a esta función, lo que hace es simplemente es enviarme un mensaje que dice conexión abierta y acá me cambia el label a conectado. Si yo doy clic en el desconectar, lo que hará es enviarme un mensaje que diga desconectado. La función desconectar, hacemos lo mismo, creamos la cadena. Este es exactamente lo mismo, las mismas tres líneas. Y ahora dentro de try lo que vamos a hacer es cerrar la conexión. Si queremos que nos envíe un mensaje, le ponemos con msgbox. Entonces, capturamos el error. Si es que no se puede cerrar la conexión, capturamos el error y lo imprimimos también en un mensaje de alerta. Entonces nos conectamos, nos envía este mensaje, conexión abierta, y nos cambia el label a conectado. Nos desconectamos, nos envía el mensaje conexión cerrada y nos cambia el label a desconectado. Lo hacemos con estas simples funciones. ¿Cómo las mandamos cómo las utilizamos? Pues bien sencillo, acá está el evento del botón conectar, que se llama btn conectar. Lo que hace es que primero creamos un objeto del tipo connection. Si se fijan acá, la clase que he creado se llama conexión. Para crear una clase es sencillo, solo creamos clic derecho. Bueno, tendría que detener la aplicación, damos clic derecho, le damos agregar nuevo elemento. Y en las opciones buscamos clase. Tenemos que agregar este archivo
tipo clase. Y es el que con el que estamos trabajando acá. Entonces, cuando en el archivo default ASPX, que es el que se muestra al inicio, lo que hacemos es que creamos un objeto con del tipo connection, que es este que tenemos acá. Con esto lo que estoy haciendo es que todas las funciones que tengo en conexión, las cuales son públicas, yo puedo accederlas a través de este objeto con. Como la función se llama, la función a la que quiero accesar se llama conectar, entonces fácilmente escribo con.conectar y desde este momento ya estoy conectado a la base de datos. Cambio el resultado del label y si no, capturo el error y le envío el resultado del label no se puede conectar a la base de datos. Lo mismo hago con el botón desconectar, lo hago con un if en este caso, ¿verdad? Para que veamos que lo podemos trabajar de las dos formas. Si se da la conexión, entonces que cambie el label a desconectado y si no, si existe algún error, que envíe este mensaje que no se pudo desconectar de la base de datos. Entonces, ese es simplemente el uso de conectar y de desconectar que vemos acá. Con ese simple paso, es decir, si usted desarrolla el ejercicio hasta acá, ya puede conectarse y desconectarse a la base de datos. Ahora viene la parte interesante de este archivo. Después que ya nos pudimos conectar y desconectar, lo que queremos es mostrar. Mostrar lo ocupamos en este. Miren, vamos a tener mostrar información de tablas. Podemos ver la tabla de autores, la cual tenemos acá. Podemos ver la tabla de editoriales, la cual tenemos acá. Vamos a quitar el mensaje para que no esté enviándonos esos mensajes de forma continua. Vamos a refrescar la página. Entonces acá podemos ver los autores en un mismo grid view o podemos ver los editoriales en el mismo grid view. ¿Cómo hacemos eso? Para eso es importante crearnos una función que se llame mostrar. La función mostrar lo que necesitará que le enviemos es el nombre de la tabla. Esta función nos va a servir para mostrar los datos de cualquier tabla que nosotros tengamos en la base de datos. Va a tomar todos los datos de la tabla y nos los va a mostrar en un grid view. Entonces lo que necesitamos hacer en el archivo mostrar que tenemos acá es crear un grid view, un simple grid view. Creamos un simple grid view y vamos a escribir el siguiente código. Lo que necesitamos hacer es, estos son unos link button que lo podemos encontrar acá. Si usted va a crear el proyecto, usted jale los dos link button, le pone a uno ver autores y a otro ver editoriales y este es un simple grid view. El grid view lo encontramos en la parte de abajo, en la parte de datos. Está acá, grid view. Lo arrastramos y lo ponemos acá. Después viene la parte del código. La parte del código lo escribimos en un link y es tan sencillo mostrar los datos de mi tabla como esto. Solo le ponemos el nombre del grid view, que en este caso se llama dgr tablas, le agregamos el datasort, mandamos a llamar al objeto con, que ya lo creé acá, del tipo conexión, llamo a la función mostrar y le envío el nombre de la tabla que quiero mostrar, en este caso es autor. Entonces, cuando se mande a llamar a la función mostrar, le envío el nombre de la tabla autor. Lo que hace es que él acá recibe el nombre de la tabla autor y me va a devolver un data table. Creamos la instrucción select asterisco from el nombre de la tabla, en este caso sería seleccione todo de la tabla autor, crea la conexión, se conecta, creamos el SQL command, creamos el SQL data adapter, creamos un data table, el cual es el que tenemos que retornar. Recuerden que esta función me retorna un data table. Este data table lo voy a ocupar porque acá cuando lo mande a llamar, necesitamos un data source. El data source no es más que buscar un elemento el cual me llene este grid view, de datos. Entonces, volviendo nuevamente acá, creamos un objeto del tipo data table y encerramos entre try catch lo siguiente. El adaptador me va a servir para llenar mi data table. ¿Cómo lo va a hacer? Con el método .fill del data table.
Entonces, ahora que ya hemos llenado nuestro data table con el select creado anteriormente, seleccionamos todo de la tabla autor y toda esa consulta, lo que hacemos es llenar el adaptador, perdón, el data table. Como ya tenemos el data table completo, retornamos el data table. El data table lo capturamos en mostrar acá, es decir, yo mando a llamar esta función, le envío la tabla, él me va a devolver el data table y el data table va a ser la fuente de datos para mi grid view, es decir, ese data table es el que me va a llenar este grid view. Le pongo el grid view data bin y si se fijan, la parte que quizás es un poco difícil crear es esta función mostrar. Pero después de que hemos creado esta función mostrar, cuando ya estemos programando, cuando ya estemos en la parte de programación de nuestra pista, de la parte que se va a ver al usuario, solamente tenemos que agregar estas dos líneas, simple y sencillamente estas dos líneas. Por ejemplo, si nosotros tenemos, acá vemos que tenemos la tabla lector, vamos a hacer una consulta a la tabla lector, tenemos estos datos. Si nosotros quisiésemos agregar un nuevo elemento, si nosotros quisiésemos agregar una nueva tabla para mostrar, bastaría con agregar un nuevo link button. Entonces, por ejemplo, a este link button le vamos a poner le vamos a poner el nombre de la tabla lectores, ver lectores vamos a poner. Y es tan sencillo agregar el código y visualizarlo como esto, miren. Le ponemos acá el nombre de la tabla lector, vamos a ejecutar nuevamente. Y visualizamos que ahora tenemos los datos de la tabla de lector tal y como lo vemos acá. Entonces, la importancia o la ventaja de programar haciendo uso de programación orientada a objetos es esta, que después de que hemos programado nuestras funciones, basta con llamarlas y con dos simples líneas puedo yo mostrar la información de diferentes data sources, de diferentes fuentes de datos. Entonces, esta primera función lo que me permite es mostrar cualquier información de cualquier tabla de mi base de datos. Esta función es bastante útil. Después viene la función insertar. La función insertar lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que espera como parámetro es un vector. Un vector es un conjunto de datos que se almacenan en espera el vector y además espera el nombre de la tabla de tipo string. Es decir, nosotros tenemos que, imaginemos un formulario que captura los datos y esos queremos almacenarlos en una tabla. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un vector con todos los datos que se quieran almacenar, llamar a la función insertar, enviarle ese vector con todos los datos y enviar el nombre de la tabla. Esta función me va a devolver un booleano, me va a devolver verdadero o falso. Creamos el SQL, creamos la conexión, nos conectamos y seleccionamos la tabla. Este insert me va a servir para poder ingresar datos en cualquier tabla que yo quiera, no importando los datos que yo tenga. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, bueno, acá les pongo un select, seleccionamos la tabla que me han enviado acá. En caso de que la tabla sea autor, lo que va a hacer es un insert into a la tabla autor con los valores que le hemos enviado en el vector datos 0, datos 1. Si hubiesen más tablas, bastaría con irlas agregando acá. Por ejemplo, para nuestro caso, nosotros podemos agregar la tabla autor en caso de que la tabla sea autor y formamos acá nuestro SQL de inserción, ¿verdad? Si fuese otro, por ejemplo, editorial, en lugar de autor, y acá formamos el insert para la tabla autores. Tendríamos que ver, perdón, para la tabla editorial, tendríamos que ir a visualizar cuáles son los datos de la tabla editorial. Son 4 datos los que tendríamos que agregar. Entonces acá iría values y ahí concatenaríamos con los 4, copiaríamos esto.
similar con los 4 datos que vamos a ingresar en la tabla. Datos 0, datos 1, datos 2. Este solamente lo que me sirve es para ir formando la instrucción que voy a ocupar para ingresar los datos. Luego creamos el comando, nuevamente, ¿verdad? SQL, y le mandamos la conexión, el SQL command. Y para insertar simplemente ejecutamos la consulta. Execute non query y retornamos verdadero. Si nos da error, enviamos una excepción, enviamos el mensaje de error y retornamos falso. ¿Cómo lo ocupamos? ¿Cómo lo utilizamos? Esa es la función. Pero ya para utilizarlo es bastante sencillo. El código es este pequeño código, es bastante pequeño si se fijan. Lo que hacemos es, primero, por ejemplo, yo tengo acá para agregar autor, verificamos que en la base de datos autor tiene solamente dos campos, ID autor y nombre autor. Entonces, el diseño lo he hecho de esta manera. Tiene ID autor y nombre autor. ID autor se llama txt ID y este se llama txt autor. Esos son los ID que cada uno los identifica. Entonces, ya en el código, lo que hago es que creo un vector de tipo string con esos dos datos. mi.txtid.text, mi txtautor.text. En ese momento ya tengo un vector que se llama datos. Mando a llamar a la función insertar, le envío el vector datos y le envío el nombre de la tabla. Es decir, acá estoy diciendo, llame a insertar, envíele los datos, la información en un vector que se llame datos y esos datos los va a guardar en la tabla autor. En este momento, lo que hace la corrida del programa es ir a buscar la conexión y acá ingresamos los dos datos. ¿Cuáles datos? Es decir, va a enviar un ID y un nombre de autor, lo que el usuario ha ingresado. Y acá le mandamos la tabla autor. Crea la conexión, se conecta a la base de datos, pregunta el caso de la tabla es editorial, no. Entra a este case, ingresa a este case porque la tabla que le hemos enviado es autor y dice insert into autor values dato 0. Dato 0 es el elemento, el primer elemento que enviamos, el primer elemento del vector que hemos enviado acá, y datos 1 es el segundo elemento del vector que hemos enviado, es decir, este sería el ID y este sería el nombre del autor. Creamos el comando, ejecuta la consulta y me devuelve verdadero. La ventaja de hacerlo de esta forma es que el código es pequeño. Para insertar solamente tendríamos que capturar los datos y mandar a llamar a la función insertar, mandarle el vector y enviarle también el nombre de la tabla. Con estas dos líneas hacemos la inserción de forma sencilla. Lo vemos acá. Acá no hemos hecho ninguna validación de los ID, aunque acá los ID son ya de primaria, entonces faltaría agregarle esa parte a la aplicación, pero en este momento no es el objetivo explicar la parte de validaciones, sino explicar cómo se reutiliza el código. Entonces vamos a agregar un nuevo autor y damos clic sobre agregar. Acá me indica datos agregados correctamente y acá los vemos ya el ID2 como nuevo autor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que sucedió nuevamente es acá agregué 2 y acá agregué nuevo autor, la palabra nuevo autor. Cuando le da clic al botón agregar, en el evento del botón agregar, creamos el vector con el ID2 y aquí le estamos enviando nuevo autor. Mando a llamar a la función insertar, aquí envío los datos, mando a llamar, le envío el nombre de la tabla y el que se encarga de hacer todo lo demás es esta función llamada insertar, la cual se ejecuta hasta acá. Bueno, en el siguiente video seguiré explicando las funciones eliminar, modificar y hay otras funciones que estaremos también explicando. Muchas gracias